Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida Total, un programa realizado desde lo que es la Alianza Evangélica Argentina, ASIERA. Desde Buenos Aires te saludamos y queremos darte la bienvenida a este nuevo programa. Hoy tenemos una temática impresionante porque muchas veces separamos o sí, lo vivimos como mundos distintos. El tema de vivir en casa, vivir en familia, mis hijos, mis crianzas, mi preocupación. Pero por el otro lado, muchos que han servido o sirven a la gente en una iglesia, sirven a Dios, son pastores, misioneros, pero también quizás un voluntario que va y hace algo, como que genera una tensión ahí, porque en un ámbito se hace una cosa, en otro ámbito otra cosa. Por eso, para aclarar un poquito esto y traer realmente una experiencia única, hemos invitado al pastor Facundo Minio. Él es pastor, como les digo, en la ciudad de La Plata, de una congregación hermosa, familias preciosas, que trabajan todos, tanto adentro y afuera. Yo doy testimonio de ello porque he tenido el privilegio de visitarlo en varias oportunidades, pero también es profesor en una escuela de teatro. Y junto con su esposa, sus 3 hijos, realmente son una inspiración para muchos, y es un privilegio que hoy tengamos a Facundo con nosotros. Bienvenido, Facundo. Hola, Marcos, gracias por la invitación. Por favor, un privilegio, Facu. Y disculpen esta confianza por Facu. Sí, de toda la vida. Toda la vida, prácticamente. Facundo, la verdad, tenerte a vos y que la gente te conozca en particular, la verdad que es muy importante. No en lo personal, sino más bien por el programa, porque esta escenografía que ustedes ven acá, la idea, la construcción de esta idea, fue en tus manos. Sí, bueno, un poco compartido también con Débora. Débora es la escenógrafa, claro. Pero vos, como buen profesor también en la escuela de teatro, ahí en La Plata, pusiste lo tuyo, y bueno, esto es un agradecimiento, y su momento a Débora también se lo vamos a decir públicamente. Facundo, entrando un poquito más en el tema, como dice la introducción, ¿cómo es conectar, ¿no?, en lo personal? ¿Cómo fue en tu vida? Porque quizás puede inspirarnos a muchos. Tu pasión, tu desarrollo, tus conocimientos con tu vocación de servir al Señor. Es una muy buena pregunta. Creo que uno va aprendiendo, uno va un poco ensayo y error, también aprendiendo de las personas que pasaron antes por este camino y que van aconsejándote, ¿no? Integrar de manera sana lo que es el trabajo, ¿no? Esta cuestión de no dividir de manera esquizofrénica la vida de uno o partirla en varios fragmentos, ¿no? Porque obviamente en el trabajo demandan de vos una cosa, en la iglesia se demanda otra, en especial en lo que es la función pastoral, lo ministerial. La familia demanda otras cosas, y el hecho de fragmentarse para cubrir todas esas demandas es insano. Ahora, ¿cómo mantener la integralidad? ¿Cómo mantenerse uno solo, en una sola pieza? Se va aprendiendo. Yo creo que lo más importante, Marcos, es definir qué es lo importante. Prioridades en el momento en el que estás transcurriendo en tu vida. Sí, no solo prioridades, porque la prioridad organiza las cosas como una especie de ranking. Esto está primero, esto está segundo, esto está tercero. Y a veces eso no funciona. En el trajín, en el fragor del día a día, uno no enlista las cosas. Por ahí
lo que más nos ha servido es determinar qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. Claro. Aparte de ser profesor de teatro, enseño física en la secundaria. Y hay el modelo hay un modelo físico que ayuda un poquito a entender esto. Imagínate un colchón, ¿sí? O una cama elástica. Sí, Vos sí. que sos profe, la cama elástica. Y ahora, encima de esa cama elástica, un montón de bolitas, de canicas, ¿sí? Sí, sí. Desparramadas. Ahora, imagínate vos subiéndote a ese colchón o a esa cama elástica tratando de reunir todas esas bolitas. Imposible. Ah, Se te van dispersando. Un poco pasa así en la vida, porque está esa elasticidad de la vida, de la vida diaria, que te demandan cosas y vos tenés que responder. sí, hasta los emergentes propios, ¿no? Claro, sí, tenés que preparar el mensaje, pero también tu hijo o tu hija necesita la atención. Y a su vez tenés que preparar un proyecto para la escuela o corregir los exámenes y varias cosas a la vez. Y las bolitas se te desparraman todo. Entonces hay una forma, este modelo físico plantea de que lo mejor es poner un gran peso, imagínate una bola de boliche Sí. sobre esa cama elástica, de modo que todo eso vaya hacia el mismo lugar. Por eso creo que algo que me ayudó mucho, nos ayudó mucho en nuestra familia es definir qué es lo importante, qué es lo sagrado, qué es lo que tiene mayor peso. ¿Qué preguntas se hacen con Débora? Porque esto no lo hace o él o ella, es un equipo cuando se está en una familia constituida por un cónyuge, la esposa, pero quizás también tengamos personas que nos están viendo que tienen no ese estilo de vida, al contrario, están solos por diferentes circunstancias que han atravesado. ¿Cómo generás ese peso en un punto y todo lo demás se reúne y se nuclea hacia ello? Mirá, ¿Qué preguntas se hacen, por ejemplo? a veces eso viene dado, Marcos, porque nuestros padres también consideraban cosas que eran no negociables, cosas sagradas, importantes. Qué sé yo, en mi casa trabajar nadie cuestionaba si eso estaba bien o estaba mal, era algo sumamente importante y había que hacerlo, o estudiar, por ejemplo, ¿no? A veces eso viene dado del hogar, es una construcción de cada familia, qué es lo importante. Pero hay momentos en la vida donde uno puede elegir y determinarlo. El tema es no confundir el discurso con lo que uno realmente considera importante, ¿no? Sino sincerarse, decir, bueno, realmente a mí lo que me importa es esto. A mí esto tiene para mí mucho peso. Esto yo no lo negocio. Y Esto- hay palabras a veces también de la Biblia. Estoy pensando ahora con vos, siguiendo esto que nos estás tan bien compartiendo, Facundo. Hay palabras de Dios a veces sobre nuestras promesas de Dios, sobre nuestras vidas, nuestra familia, y cómo eso es la bola de boliche, ¿no? Como se Exacto. decir, ¿no? Y nos conecta y nos salimos desesperados a resolver. partirnos, a resolver el mundo, corriendo y cansándonos por todos lados. En ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia, cómo es hoy por hoy tu experiencia siendo pastor en una congregación que cumplió, tengo entendido, 30 y algo de 31, años? 31. Sí. Y profesor en un secundario, tiene 3 hijos. O sea, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Es un día a día, uno día a día elige qué es lo importante. Ujú. Y en función de eso que es importante, uno organiza las demás cosas. Es un eje. Sí. Entonces, para nosotros fue una elección que hicimos ya desde novio con Débora. Para nosotros lo que es importante es servir a Dios. No solo Dios, porque Dios, uno piensa, sí, lo primero está Dios. Y es un concepto muy abstracto, es muy difícil llevar Claro. eso a la práctica.
el servir a Dios para nosotros es importante. Entonces entender el trabajo desde el servicio a Dios, el testimonio, ¿sí? El estar como, el ser vecino, Claro. el ser padre, entender que antes que padre soy un testigo de Cristo para mi hijo, de ser para mis alumnos un modelo de buen trato. Claro. ¿Sí? Por ahí uno no llega a evangelizar o no llega a desarrollar una relación muy estrecha, pero el presentarse uno como modelo y como testigo, como servicio a Dios, creemos que eso es importante para mí y para mi familia. Interesantísimo, Facu. Para el próximo bloque vamos a entrar un poquito más sobre lo que es la vida de familia misional. Lo dejamos ahí pendiente, y cómo la iglesia ha acompañado y cómo lo están viviendo también desde ese lugar tan lindo en la ciudad de La Plata. Gracias, Facundo. Realmente cuando nos ponemos a pensar un poquito el tema de la gente que vive en contexto de encierro, en mi caso que hace varios años que estamos sirviendo en las cárceles, llevando una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que puede transformar vidas, también nos encontramos con muchas necesidades no solamente de los muchachos que a mí me toca visitar y ayudar y aconsejar, con las necesidades, sino también la mayoría de los casos se dan con las familias que viven afuera, que viven a lo mejor en distintas circunstancias de necesidades, de enfermedades y que a veces no tienen sus recursos necesarios para poder afrontar la vida en este tiempo. Pero una de las cosas que vemos con la iglesia, una necesidad muy grande y tremenda para dedicarnos a ayudar, a afrontar, es la necesidad de ver a los niños que tienen que vivir con sus madres privadas de libertad. Que muchos de los niños desde pequeñitos que nacen en las cárceles y viven ahí por un tiempo, a veces no tienen los recursos necesarios para poder tener una buena preparación, desarrollo, educación. ¿Y qué pasa cuando esos niños salen y se van criando afuera sin sus madres? Así que nuestro desafío en este tiempo que estamos viviendo como Iglesia de Jesucristo, como Iglesia del Señor, es el deseo de poder levantar una voz y decir qué podemos hacer como Iglesia en las distintas localidades donde hay alojadas madres que están privadas de su libertad, algunas teniendo a sus niños muy pequeñitos y otras con sus hijos fuera. ¿Qué podemos hacer por esos niños? Y realmente uno sabe que cuando un niño viene a esta tierra, viene como un regalo del cielo, como un regalo de Dios. Nosotros que hace tiempo venimos defendiendo la vida desde la gestación hasta la muerte natural, pero vemos la gran necesidad de que los niños tengan la contención necesaria, la ayuda, la educación, el alimento, el cuidado, el tratamiento que cada uno de los niños necesitan. Hoy simplemente en un momento nos encontramos con familias conocidas que están viviendo situaciones complicadas porque algunos de sus niños están teniendo problemas de salud y uno sale corriendo para ver de llevarlo al mejor lugar, para atenderlo, y a veces pensamos en todas esas mamás que están privadas de libertad con sus niños adentro, con sus niños afuera. Y creo que la iglesia necesita en este tiempo levantar la mirada, porque el Señor Jesús nos ha enseñado que si pudiéramos hacer algo por esos chicos, que la iglesia se acerque a esos chicos, que haya mamás o padres o tíos o abuelos o hermanos mismos que puedan ayudar a que esos niños puedan ser adoptados, puedan ser
ayudados, puedan ser aconsejados. Realmente esta es nuestra gran necesidad y pedimos a Dios que nos ayude y nos dé una luz, que nos dé una guía para que podamos encaminar a aquellos hermanos o hermanas de nuestras congregaciones que sientan un llamado para el cuidado de estos niños, aún de bebés muy pequeños, que podamos llevarle lo que tal vez sus mamás no les pueden dar. Y creo que esto es una tarea que la Iglesia tiene pendiente, en algunos casos tal vez lo estarán haciendo, pero creo que debemos despertar esta gran necesidad. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga. Bien, y continuamos en Vida Total, en esta charla tan importante, tan linda que estamos teniendo con Facundo Minio, pastor de la ciudad de La Plata. Facundo, impresionante todo lo que nos estuviste compartiendo ahora, y la verdad que nos despierta muchas preguntas. Y en particular, ¿existe algún ámbito, algún lugar que vos veas que es difícil vivir tu fe? No, creo que si uno tuviera que decir el lugar más difícil, es el más íntimo. Claro. El lugar más difícil para vivir mi fe es con la persona que más me conoce, con mi esposa, por ejemplo, con mis hijos. Ahí es difícil vivir la fe. Uno tiene que ser auténtico, Claro. ¿sí? Y vivir con pasión lo que uno cree. Desde ahí. Después, en otros lugares, la gente te va conociendo, y conocer a una persona lleva mucho tiempo. Vas conociendo en la forma que se va mostrando también la persona. Claro, uno se puede afuera. mostrar, uno puede Mirá, un hombre tan sonreír. exitoso, una mujer tan desarrollada, pero, como decís, en la intimidad, y es más, ¿no? Cuando vos pones tu cabeza en la almohada, ¿qué te dice la conciencia? ¿Qué reflexiones? ¿A quién le doy la gloria? ¿No? Cuando pongo la Tal cabeza cual. en la almohada. Importante. Así que, bueno, tengamos eso en cuenta, que cualquier ámbito puede ser fácil, pero trabajemos profundamente en casa, con nuestra esposa, con quienes estemos viviendo en este tiempo. Una familia misional es un concepto que quizás no hace mucho, en estas últimas años, décadas, se empezó a hablar un poquito más. ¿Qué es una familia misional en este contexto que te venimos hablando, Facundo? Y mira, pienso que puede llegar a ser el hecho de entender de que uno sirve a Dios, no de manera personalista, no de manera individual, sino sirve como familia. Presentarse como familia para servir a Dios y llevar y extender la misión, ¿no? El evangelismo desde la familia. Yo creo que por ahí esos tiempos de personalidades, de individuos, ¿no? No, creo que ha pasado de alguna manera. Y lo que se está levantando es ministerios más familiares, más de orden familiar, donde tenemos que expresar y manifestar a Dios como familias. Y eso es un gran desafío. Facu, y estamos pensando no solamente en el primer círculo más próximo de la familia, serían papá, mamá e hijos, sino que también quizás hermanos de un lado del otro, tíos, amigos. El círculo, el contexto, el espacio vital de una persona. Sí. Es interesante cuando ves una familia trayendo sus dones, sus talentos y respondiendo al llamado de Dios.
El Señor dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulos, seguidores de Jesús, pero no como un fanatismo, ¿no es cierto? No, Aclaremos eso, no cegados a la realidad, sino con un corazón como el de Jesús, el de servir, el de dar, estrechar una mano. ¿Qué experiencias tuvieron así como familias, Facu, en relación a esto, ¿no? De servir, de extender una mano a alguien. Bueno, experiencias muchas. Bueno, llevamos con Débora ya varios años en el ministerio y siempre lo hemos encarado, ya sea que nuestros hijos sean pequeños o ahora que ya son adolescentes y jóvenes, siempre lo hemos encarado en familia, entendiendo que el servicio, el evangelio no es solamente una forma de vivir la vida, sino también una forma de dar la vida, ¿no? de ofrecerla. De alguna manera nuestra familia o lo que pensamos, ¿no? con mi esposa es ofrecernos, dar la vida y pensar hacia afuera, ¿no? Hacia el no alcanzado, orar por, no sé, que nuestros hijos oren por sus compañeros, que nosotros orar por nuestros compañeros de trabajo, y pensar siempre en función de esta misión, de esta extensión, ¿no? Eso es interesante, Marcos, porque eso traza un horizonte para nuestros hijos. Y los tracciona, el evangelio tracciona a las generaciones, las lleva hacia el futuro. Claro. Y con esperanza. Exacto. No de escaparme de donde estoy para ir a buscar otro lugar. Exacto, y así se vive la iglesia. La iglesia no es un lugar donde yo me escondo, claro, y miro por la ventana cómo se destruye el mundo malo, sino la iglesia es un grupo de personas que van dando, que se extiende hacia el futuro, sí. Y que se extiende de manera generacional. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, exacto, el Dios de los profetas, el Dios de Jesús, de los discípulos y el nuestro. Exacto, de eso se trata. De eso claro. se trata. Ahora, ¿cómo reconectar desde tu experiencia como pastor, lo experimentado en el núcleo familiar, cómo reconectar cuando esto se ha roto? El hecho de tener un sentir, este horizonte, que me gustó esa imagen, ¿no? Tener un horizonte en común y un frente en el que todos aportamos, seamos chiquitos, más grandes, jóvenes, niños, adultos. ¿Cómo reconectar si eso todavía no se vio o está el deseo de uno y el otro está mirando para otro lado? ¿Cómo? Mira, Marcos, eso es una pregunta que no puedo responderte, porque está en el orden del misterio de lo que hace Dios. Dios no redime la vida a partir de que yo me convierto, sino que Él redime toda mi historia de vida. Lo que se ha roto, lo que he perdido, Él lo hace totalmente nuevo y lo llena de esperanza. Lo resignifica. Todas mis historias de vida, su palabra, su gracia, ¿sí? Tiene la capacidad de aunar todos esos traumas, todas esas experiencias, por más traumáticas que sean, y de darle un sentido, como hace el hilo con las cuencas de un collar, sí, ¿no? Él redime toda nuestra historia de vida y nos extiende hacia adelante, nos hace mirar con esperanza hacia el futuro. Aquella persona que tiene su familia ya rota, aquella persona que está sola, aquella persona aún que está en el último momento atravesando los últimos tiempos de su vida. No, siempre hay esperanza. La esperanza no queda en lo que es simplemente desde acá hacia adelante, claro, sino Dios tiene esa capacidad que no te la puedo explicar porque uno la puede vivir. Pero no ponerlo en palabras. Yendo a lo práctico, por lo que comentás, entonces tener primero una reflexión y sincerarse ante Dios, es decir, Señor,
esta es mi historia, esta fue mi vida. Exacto, ¿No es cierto? aceptarla, reconciliarse con lo que ha pasado. Y también reconciliarme con el otro. Exacto. ¿No es cierto? Decir, Sí. bueno, pará, no que lo pasado pisado, No. pero sí empecemos a caminar diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el diálogo, ¿no es cierto? Conectarnos, mirarnos a los ojos y decirnos, bueno, podemos cambiar juntos porque Jesús está con nosotros en el proceso. Y me encantó esto que vos decís, resignifica tu historia. Y lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Facundo. Sí. No sé, algún concepto, algo más que te gustaría dejarnos. Pienso que es importante definir qué cosas son negociables y qué no. Uh-huh. Y a partir de ahí moverse en una relación sana, espontánea, constante con Dios, para que Él vaya trazando el camino a seguir y vaya extendiendo en nosotros ese horizonte de esperanza hacia donde movernos. Pienso que si hay un lugar por donde empezar es eso, definiendo qué es lo sagrado para mí. Y a partir de ahí, avanzar hacia lo que Dios nos está mostrando. Ese pasaje que vos también lo conocés, más buscar primeramente el reino de Dios. Exacto, y su justicia. Es la justicia, vivir siendo justos ante los ojos de Dios. No justicieros. No, para nada. ¿Cierto? Pero agradecidos por la gracia, por el perdón, por la esperanza que tenemos por delante. Gracias, Facundo, por acompañarnos. No, por favor. Gracias a ustedes por estar allí en este programa Vida Total. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es muy simple. Queremos seguir viviendo sanos y fuertes cada día. Nos vemos. Dios te bendiga. Gracias.